Ya estamos con la economista Gabriela Mordecki, estaremos hablando de varios temas de actualidad. Gracias, Gabriela, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Hablemos en un principio de la inflación que está por encima del rango meta. En estos primeros 2 años del gobierno llegó a un pico del 11% y uno haciendo una lectura dice esto tiene que ver obviamente con una pandemia que atravesamos. También ahora se suma un conflicto internacional, pero ¿se podría dar otra lectura? Sí, bueno, ese pico en realidad que tú mencionabas fue, ahí, digamos, apenas asume el gobierno, ahí hay unos ajustes fuertes de tarifas y sube el dólar y digamos ahí con el inicio de la pandemia, ahí está ese pico, luego la inflación baja, pero empieza a subir y ahora estamos ya cerca del 9%, pero lo que sí es cierto, por encima del rango meta, ahora hay que decir que estamos entra en el rango meta de casualidad la inflación, o sea, está normalmente encima, el techo del rango es 7%, o sea, por encima del 7 hemos estado prácticamente todos estos, no sé, 10 años o 15 años últimos por lo menos. Me preguntabas cuáles son las... Bueno, digamos que las causas son múltiples. Durante 2021 el mundo entero experimentó un fuerte incremento de la inflación debido a, digamos, también distintas razones, pero más que nada vinculadas con el fin, digamos, del COVID, sobre todo de las medidas más restrictivas y de ayudas muy grandes que dieron los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, inyectaron muchísimo dinero en las economías y entonces, bueno, ese exceso de dinero genera inflación, sobre todo por incrementos de demanda. Ese fue como el primer impulso. Luego vienen problemas desde China, sobre todo, de falta de suministro, el problema de los contenedores, de falta... Y eso, digamos, por el lado de la oferta, agrava la inflación. O sea, Estados Unidos, pensemos, es un país que normalmente tiene una inflación de 2% al año. Está como el 7%. O sea, más de los últimos 40 años, ¿verdad? Impresionante. Pero eso es consecuencia de la pandemia. Eso es consecuencia, digamos, del rebote. Dinero, claro, esta inyección de dinero, el incremento de la demanda, etcétera. Y bueno, Uruguay, como un país tomador de precios, eso también le afecta. Por un lado es positivo, porque muchos de los incrementos de precios son de materias primas que Uruguay exporta. Aclaremos para los televidentes, cómo funciona en ese sentido el mercado para que sea simple. Cuando exportamos, entonces recibimos más divisas y por tanto no solamente ganan más los agroexportadores, ¿verdad? O sea, porque el tipo de cambio, si el dólar está más alto, cuando el dólar está alto, ¿verdad? Cuando el precio está alto en todo caso. Pero también, por ende, digamos, el Estado recibe más por impuestos. ¿Cómo es esa ecuación para que se entienda todo más claro, sin mucho detalle, más logroso? Es verdad. Depende, digamos, el tema impositivo ahí como que con las exportaciones no es el tema principal porque Uruguay devuelve impuestos. Parte del impuesto, ahí está. Impuestos a los productos exportados. Es principalmente por, digamos, el derrame, el empleo que genera, supongamos, vamos a buscar un rubro súper característico, la carne, ¿no? Que además ahora también está con otros temas. El incremento de la demanda, sobre todo de China y de otros países, pero China fundamentalmente, hizo que el precio empezara a subir y además las demandas. Entonces Uruguay exporta mayor cantidad y a mejores precios. Eso redunda en que la faena ha aumentado muchísimo, más actividad en los frigoríficos, más empleo. Transporte, ¿no? Exacto, carga, flete. todo eso. Eso también que aumenta el precio por el tema de los contenedores. El contenedor se encareció. También en la pandemia. Exacto, entonces también eso los afecta. Y bueno, pero internamente pagamos los precios equivalentes al que saldría exportar por el tipo de cambio, como tú en definitiva, si lo bajamos a tierra, lo que significa esto es que los productos están más caros y no hay recuperación salarial. Es decir, en definitiva, no se logra acompañar la inflación. Exacto. Bueno, el tema de la recuperación salarial viene como más lento con la salida de la pandemia. Hubo, ¿no?, unos acuerdos puente
en el momento de 2020, luego donde no hubo prácticamente aumentos, 2021 los incrementos fueron menores que la inflación, pero bueno, ahora si la inflación aumenta más, también el salario que venía rezagado va a sufrir el salario real, ¿no? Sí. Digamos que los salarios nominalmente, quiere decir en pesos corrientes, aumentan, pero como la inflación aumenta más, el poder de compra de esos salarios disminuye. Es menor. Ahora, ¿qué perspectivas hay de ahora en más? Porque hay algunos economistas que hablan de una recuperación salarial para el segundo semestre de este año. ¿Esto podría pasar? Bueno, los acuerdos salariales están firmados desde el año pasado, ¿no? Fue una ronda bien importante y en general se han firmado tomando en cuenta algunas indicaciones de una inflación, digamos, que era la que tenía la meta el gobierno, que no es la que se está dando y como estamos viendo que se acelera, tampoco se va a dar. Y digamos, en general siempre tienen como una cláusula gatillo, que quiere decir que, bueno, al final recuperamos lo que no se ajustó, pero es al final, o sea, dentro de 2 años, que es cuando vence. Claro, que no es un aumento retroactivo, sino que tiene que ver con una recuperación a esa fecha, Exacto, ¿verdad? Entonces, exactamente. evidentemente se va Lo que se va perdiste, aumentando, lo perdiste. claro, se va Claro. acumulando una pérdida. De todas formas, había un compromiso del gobierno para que a finales del 2023 sería que se llegaría a acompañar. Está siendo difícil con las circunstancias La que verdad estamos que teniendo, sí, ¿verdad? Sí. Digamos que dependerá un poco de lo que suceda en el resto del año. Recién estamos en marzo, ¿no? Y con la incertidumbre que hay, es difícil hacer proyecciones, o sea, quién sabe lo que va a pasar con la guerra, ¿no? Que es uno de los factores, porque vienen otros aumentos como el del trigo, que Exacto. todavía no lo hemos visto porque el IPC sale ahora a principios de abril, pero el precio del trigo es algo que está en nuestra canasta, o sea, comemos muchísimas cosas panificadas, En ¿no? Argentina pusieron un precio tope al trigo, fue una medida que se tomó. Bueno, en Argentina están implementando un sistema un poco más complejo que eso, o sea, pusieron como unas detracciones a las exportaciones y con esa plata van a subsidiar el consumo interno y la producción de panificados, pero esos productos pueden entrar a Uruguay importados. Incluso O sea desde que eso allí. en realidad nos podría llegar a afectar o Bueno, positivamente también, ¿no? Depende cómo uno lo Lo vea, vea. ¿no? O sea, A un sector sí, los a otro no. productores de panificados del Uruguay, Sí. de galletitas, de pan, de todo, bueno, van a sufrir van la a- competencia extranjera. Al consumidor Y al le puede consumidor lo va a beneficiar. beneficiar porque vamos a poder tener esos productos a menores precios. Ahora hay algunas propuestas que están allí rondando. Una que planteó el gobierno es de hacer una sugerencia a las grandes superficies para que congelen algunos precios de la canasta básica. ¿Esto podría llegar a ser positivo? ¿Podría de alguna forma revertir esta situación o el impacto es Bueno, medido? digamos que depende un poco de las circunstancias, ¿no? Los acuerdos de precios sirven, por supuesto, en el momento que se acuerda, si realmente se cumple, a la gente la favorece porque en ese momento vas a pagar precios o menores o por lo menos que no aumenten. Congelados. Sin embargo, muchas veces lo que sucede es que una vez que eso se termina, se ajusta todo lo que no se ajustó. O sea, eso sirve cuando el incremento es como circunstancial. Si nosotros supiéramos que esto del trigo, bueno, es por 2 meses, bueno, hagamos un acuerdo, intentemos que esto no pese. Con respecto a la carne, bueno, hay un acuerdo en ese sentido también. Hay que ver si va a funcionar, si no va a funcionar, porque además en estos acuerdos hay como, son cadenas, ¿no? de productivas que tienen como muchos, el acuerdo capaz que es con los frigoríficos, pero quién sabe lo que van a hacer las carnicerías, por ejemplo. Claro. Porque lo que el gobierno Sí, son sugerencias, ¿no? determina, bueno, No, ahí claro, con son la como industria sí hay un acuerdo. El tema es, Claro. claro, ¿qué pasa? Lo que hablábamos el otro día, el control, incluso carnicería por carnicería. No, pero si es un acuerdo de palabra, no puede haber control. Exacto. O sea, simplemente el control de la gente que decís, bueno, entro, ¿Hasta si está muy cuánto? caro, Me voy voy a a otro voy lado. a otro lado. Pero eso es más complejo. El gobierno lo único además que está aportando ahí es un descuento del 10% del IVA del IVA. a un tipo de asado, Sí, al asado. además. No es todos los asados tampoco, porque si es el asado que proviene de la media res,
No, porque a Ya la no media es. res no le dieron el descuento del IVA. Es solo el asado que viene directo del frigorífico, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un... Ahora, lo que tú comentabas de la canasta básica, bueno, hay que ver qué canasta se define, qué productos. Por supuesto que si hay una serie de productos que se consumen como básicos, tipo aceite, Arroz, fideos, azúcar. claro, huevos que están también, ahí hay como un intento de acuerdo. Bueno, ahí hay que ver un poco si funciona. Evidentemente que el gobierno está preocupado por este tema, que sí, lógico, afecta al bolsillo de todos los uruguayos, ¿no? Todo. Entonces, también es evidente que los más pobres son los que gastan más en alimentos. Y entonces es a los que más les impacta estos incrementos de precios. Y bueno, y pueden además, ¿no? La carne es fundamental en la dieta, digamos, ¿no? Por el Claro, aporte de proteínas. En el peso relativo de sus compras, ¿verdad? Exacto. También tenemos además las frutas y las verduras. Pasa que también se suma lo climatológico, o sea, allí hubo un combo bastante complejo, Fue, ¿no? la verdad Sumado que a la sí. situación internacional, tenemos el tema del clima que hace que aumenten el precio de algunas frutas y verduras, el tema de los huevos, bueno, es todo un combo difícil, hay que decirlo también, la ¿no? verdad que se combinaron Muchas cosas negativas. Tal vez que para los precios lo único positivo es que el dólar está cayendo. Hablemos un poco de las perspectivas del dólar. Sí, bueno, como que es difícil proyectar el dólar, es como de la variable más difícil. Lo que podemos ver es lo que está sucediendo ahora, que es que el dólar tiene como una tendencia a estabilizarse o inclusive a bajar. No solo en Uruguay, sino mira Brasil, que bueno, es donde suceden cosas similares. También el dólar está cayendo en Brasil. Las causas, en parte, bueno, este incremento fuerte de las exportaciones que estábamos mencionando, bueno, son dólares que entran a la economía, aumenta la oferta de dólares y por lo tanto su precio tiende a caer, ¿no? Otro elemento también es el fuerte incremento que tanto en Uruguay como en Brasil se dio de las tasas de política monetaria, que es una tasa de interés que fija el gobierno para intentar controlar la inflación. Digamos que sí, es el precio básico del dinero en el sentido de que el crédito se encarece, entonces uno va a consumir menos. Esa es como la idea. Sí, la inflación viene por incremento de demanda. Lo que sucede en Uruguay y también en otros países es que muchas veces el canal es el dólar, porque también entran capitales del exterior a invertir en estos bonos, estos papeles del gobierno que pagan estas tasas más atractivas que las que está pagando en otros lados. Entonces también eso mete, dólares en la economía y el precio del dólar tiende a caer. Ahora, dada la situación internacional tan inestable, eso puede cambiar en cualquier momento. Sí, eso te iba a decir, porque claro, llega a estallar una guerra y tanto el precio del euro como del dólar, evidentemente se puede ver afectado. Ahí como que sí. Pero no sabemos para qué lado. No, depende un poco. Siempre cuando hay un conflicto, una crisis, los capitales tienden a ir hacia títulos o bonos más seguros, que son los de Estados Unidos, aunque no paguen nada de interés. Pero bueno, cuando las cosas como que se estabilizan, como que vuelven a buscar rentabilidad, ¿no? Es como una cosa, o buscan seguridad o buscan rentabilidad. Y dependiendo de cómo está la situación, van para un lado. Los capitales además pueden ir en un día, salen todos, vuelven, o sea, eso bajan, suben la bolsa. Instantáneo. Sí, y como hablábamos también del tema del conflicto, que ya lo vimos reflejado, el aumento del combustible en nuestro país, esto también se puede llegar a disparar, es como hay una incertidumbre en ese aspecto. Bueno, sí, claro, el precio de los combustibles puede aumentar más aún, o sea, el petróleo está aumentando ahora en estos días, incluso, o sea, había tenido como un empuje, retrocedió y ahora está de nuevo. Y bueno, nada. Y eso repercute en todo, en definitiva, ¿no? Bueno, en Uruguay en realidad eso pasa por el filtro, ¿verdad?, de la tarifa de ANCAP, que esa es como, bueno, otra discusión que también estamos teniendo.
con, bueno, mirar esto que está haciendo ahora el gobierno de ajustar todos los meses o cada 2 meses, mirando los precios de paridad de importación. Entonces, bueno, claro, ahí hay como un factor adicional que está como incrementando la inflación por este otro elemento. Y bueno, ahí habrá que ver hasta dónde, digamos, se decide ajustar menos o no sabemos además qué es lo que va a pasar con eso. Pero es otro elemento que claramente va a afectar, afecta, ¿no? Afecta todo, porque afecta la distribución y con la distribución ya no solo es lo que pueda venir del exterior, sino los propios productos locales, el poder transportarlos ya hace que haya un aumento en el valor. Exactamente. Cuando le hablamos a los televidentes, a nosotras que no somos economistas sobre estas cosas, siempre uno piensa, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Te divino todo el análisis, pero ¿y yo qué hago? Compro, me abastezco, espero a ver qué va a pasar, busco la oferta. Vos, yo sé que tu análisis es mucho más macro, pero ¿podés darnos alguna idea de por dónde hoy podemos ir para no tampoco salir todos corriendo a terminar generando un problema de abastecimiento, pero sí poder estar tranquilos frente a un escenario de tanta incertidumbre? Sí, yo creo que digamos, esto es algo que es mucho más micro, no es lo que uno estudia, ¿no? Sino, bueno, lo que te dice un poco el sentido común, exacto. Y sí, buscar ofertas es una opción. Mucho más hoy en día que uno no tiene que salir a caminar para buscar los precios, ¿no? Uno entra a internet y mira las webs de los distintos supermercados y dice, acá está esto, busca qué es lo que va a comprar y decide, capaz que eso es eficiente, con todos los alimentos. Siempre, bueno, las ferias siempre son más baratas que comprar en general, ¿no? Eso es algo que más todo el mundo lo utiliza y en Uruguay está como súper extendido y hay ferias en todos los barrios, ¿no? ¿El producto importado hoy es un peligro de desestabilización económica o sobre todo aquello que decíamos recién, lo que está afectado por el girasol, por los granos, las harinas? Sí, bueno, sí, ahí como que es difícil, ahí no vamos a tener demasiadas opciones porque son pocas empresas y los precios más o menos. Igual los márgenes que cada cadena de supermercados, inclusive en las mismas cadenas, en distintos barrios, los precios son distintos. En la web del Ministerio de Economía y Finanzas hay un relevamiento de precios por barrio donde aparecen productos con marca exacta y se compara. Inclusive en distintos barrios la misma cadena tiene, porque tienen distintos públicos, etcétera. Y bueno, y nada, otras cosas que sí, bueno, si el dólar está bajando y se puede de repente comprar ahorrar y ahorrar. Si tienen la posibilidad. Si tienen la posibilidad, y bueno, y si no, tampoco en estos momentos de tanta incertidumbre, endeudarse por gastos, digamos, más allá de lo que es lo normal. Sí, meterse en una hipoteca, por ejemplo. Bueno, ahí depende de cómo sea la situación salarial de las personas, claro. ¿no? Ahí capaz que, digamos, eso es de largo plazo. Eso es claro, eso es mirando más, cuidar algo más el corto plazo. Si uno tiene alguna cosa ahí, decir, bueno, esperemos a ver cómo la cosa se asienta, etcétera. Siempre, digamos, en momentos de incertidumbre es lo que uno puede hacer, pero tampoco tenemos demasiadas herramientas. A cuidar la economía doméstica, esos pequeños gastos que hacemos en el día a día y que a fin de mes nos pueden llegar a ayudar al bolsillo. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu tiempo. Fuiste muy clara, fuimos de lo macro hasta lo más micro, lo más pequeño, lo más cotidiano, y lo agradecemos mucho porque a veces sabemos que a los especialistas les cuesta así bajarlo a tierra y lo lograste con mucha claridad. Gracias.